Buenas tardes. Mi nombre es Patricia San Martín, pertenezco al grupo GEMAP, Grupo de Estudios Medioambientales Aplicados al Patrimonio Monumental y Cultural, adscrito al Departamento de Edafología de la Universidad de Santiago de Compostela. El grupo está coordinado por Beatriz Prieto Lamas, que ha organizado este grupo de sesiones, y en mi caso hablaré del color y el patrimonio, explicando algunos casos prácticos dentro y fuera de Galicia. He puesto estas imágenes arriba para ilustrar lo que voy a contar, y una gran parte del estudio del color en el patrimonio se basa en la detección de la colonización biológica en los edificios y monumentos. Todo material lítico expuesto a la intemperie en relación con el medio ambiente se coloniza con rapidez, ya que la colonización es el resultado de la interacción con las condiciones medioambientales de luz, temperatura y humedad. La colonización es muy rápida, sobre todo en climas como el gallego, climas muy lluviosos y con unas temperaturas medias. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, la de la figura al tuno, que es una escultura en sustrato granítico, en roca granítica, construida en el campus Vida de la universidad, y como se ve, tiene abundante colonización biológica. Se ve Trentepolia, que es un alga verde, aunque de coloración rojiza, por aquí en el brazo del tuno, y también otra especie de fotótrofo, que es esta de coloración verdosa, que es un tipo de cianobacteria. Esta escultura en roca granítica se construyó en 1980 y, como se observa en la imagen, ya tiene una profusa colonización. Y de hecho esa fotografía es de 2007, es decir, actualmente, que todavía el otro día pasé a verla, la colonización es mucho mayor y ya han empezado a aparecer líquenes, hay abundancia de líquenes que cubren toda la superficie. Este caso de aquí es el Centro de Supercomputación de Galicia, también en el Campus Sur, y hicimos un trabajo para conocer cuánto tiempo tardaba en recolonizarse la piedra. Lo que hicimos fue limpiar con agua y cepillo distintas áreas hasta que no había de forma visible colonización. Y el tiempo que tardó en recolonizarse fue de 129 días, es decir, la colonización es muy rápida. Utilizar el color en este tipo de estudios permite conocer a priori si se está produciendo colonización y a qué velocidad, es decir, cuál es la cinética de esta colonización. Eso es muy importante en el marco de la conservación preventiva y para poder conocer a priori, poder tomar a priori medidas contra una colonización mayor que pueda dar lugar al biodeterioro de los monumentos. Pero también hay otros casos de estudio que emplean el color en el patrimonio, como son estos de aquí, que explicaré con más detalle a la presentación, que es, por ejemplo, conocer la capa de pintura principal, primera, en un material para, por ejemplo, conocer cuál fue su pintura original, ¿no? Con qué color y de qué manera se pintó originalmente ese material. Esto pertenece a un trabajo realizado en el barrio de la Tinería, en Lugo, de recuperación de los colores del barrio del siglo XIX. Al lado hay unas muestras de algodón, de un material textil que en México se llama manta, que es con lo que se fabrica la mayor parte de la ropa en las zonas indígenas. Y lo que se buscó fue encontrar, mediante un estudio etnobotánico, plantas con poder tintorio que permitieran teñir ese material, ¿no? Y es esa imagen de ahí. Y abajo se ve el reemplazamiento de pizarras en un techo de un edificio monumental. Las pizarras es un material difícil de restaurar. Cuando se estropean hay que sustituirlas por piezas nuevas y, como se puede ver aquí, el reemplazo no siempre es efectivo, no siempre se produce un reemplazo que sea colorimétricamente adecuado. Vale. La primera pregunta que nos tenemos que plantear es cómo medir el color. Si hay un parámetro subjetivo, ese es el color. Las personas no vemos el mismo color y, sobre todo, tenemos un problema. Primero, las personas no vemos el mismo color
y ni todos los colores los vemos igual de bien, dicho coloquialmente. En general, el ser humano el color que mejor percibe es el verde. Entre las razones que se apuntan a por qué esto es así, hay razones evolutivas. El hombre buscaba agua, buscaba zonas con presencia de agua donde creciese vegetación para poder alimentarse. Eso le hizo agudizar su vista frente a encontrar brotes y vegetación en zonas áridas, digamos. Además, entre el hombre y la mujer, en general la mujer percibe mejor el color que el hombre. Es capaz de determinar una mayor gama de colores. Y además del verde, la mujer también percibe mucho mejor el rojo, por lo general. Esto también algunos apuntan a que tiene una razón evolutiva, de que la mujer era recolectora y para encontrar frutos entre la maleza también afinó su vista a encontrar ese tipo de colores. Pero hay más problemas con respecto a determinar un color sin hacer una medida cuantitativa del mismo. Es subjetiva la nomenclatura del color. Yo puedo denominar un color vainilla y otra persona beige y en realidad estarnos refiriendo al mismo color. De hecho, hay toda una corriente de nomenclatura de color que se llama color naming, que es muy compleja y en la que también se ve que es muy difícil unificar el color porque no todos, no todo el mundo los colores tienen la misma riqueza de vocabulario a la hora de ser nombrados. Y también por hacer una conclusión global, un apunte global sobre esto, el rojo es probablemente el color o la tonalidad de color, ahora hablaremos de exactamente qué es es decir, cómo se define bien el color, pero es el color, dicho así, para empezar, que tiene mayor número de nombres y que se ha visto más reflejado en distintas zonas del mundo. Entonces, para medir el color y poder dar un dato cuantitativo del mismo y poder unificar así resultados, no basados en una subjetividad, se han trabajado en sistemas de cuantificación de color. Y si ha habido un avance importante en estos sistemas, ese ha sido el realizado por Albert Munsell a finales del siglo XIX. Albert Munsell publicó sus trabajos durante los primeros años 20, entre 1905 y 1921, y en ellos lo que hizo fue la primera clasificación importante que ha permanecido y que ha sentado bases para nuevos sistemas de clasificación de color mediante una escala de color basada en 3 parámetros. Estos parámetros son, lo podemos ver aquí, la luminosidad o value o lightness, la saturación de color o croma y el tono del color o hue. Seguro que alguien que esté viendo esta charla está familiarizada con la escala de colores Munsell, por ejemplo, en determinar los colores del suelo. Esto está sacado de una tabla de colores Munsell, de colores de suelo. Decir que esos libros de color Munsell de suelo no incluyen todos los colores representados en la escala Munsell, solo aquellos que se puedan encontrar en el suelo. Pero en general, cada hoja, tanto en el libro de colores como en general, como lo definió Munsell, cada hoja presenta un grupo de colores que se parecen en gran medida, que es lo que se llama el tono. El tono, para la mayor parte de las personas, es el color, es decir, el tono es lo que determina que un color sea amarillo, verde, rojo, azul. Los colores principales, digámoslo así, son el tono. Aquí se puede ver, es decir, es esta escala de aquí, ¿veis? Blue, blue green, green, green yellow, yellow, yellow red, red, red pink, pink y pink blue, ¿no? Cada uno de ellos es un tono, es decir, una tonalidad de colores fija. Después está la saturación, que se ve aquí y también se puede ver aquí. La saturación es la carga de color, la intensidad del color.
Entre un morado y un lila, la diferencia está en la saturación. Aunque es complicado separar saturación, intensidad de color, con luminosidad, porque también la luminosidad entra en que un color se vea más intenso o menos. La luminosidad es la barra central, como se puede ver aquí. El 0 es el valor más oscuro y el 10 el más luminoso en la escala Munsell. Y dentro de ellos, en función de dónde se encuentren, el color es más claro o menos. Por ejemplo, en la hoja que vemos abajo podemos ver el color más luminoso y el color más oscuro. Y dentro de estos, cómo va ganando en cromaticidad o intensidad de color. ¿Por qué hizo Munsell la clasificación así, basándose en estos tres parámetros? Porque el ojo es así como detecta un color. El ojo detecta un color en base a tres características: a su luminosidad, a su tono y a su croma. Entonces, en base a esto, en base a la clasificación Munsell, que es de 1905, en los años 30, perdón que no me pasa la diapositiva, ahora, se empezó a trabajar en el sistema de color Cielab. El sistema de color Cielab se formuló por primera vez en 1931 y la última formulación importante, aunque ha habido avances muy importantes desde entonces, es de 1976. Cielab tomó el razonamiento de Munsell para definirlo. Y una cosa muy importante que recogió de Munsell fue, y aunque aquí no se aprecie bien por los gráficos que he puesto, Munsell al final lo que hizo fue incluir cualquier color existente dentro de una esfera de color, que tiene un eje central, como podemos ver aquí, y que tiene un eje transversal formado a su vez por dos ejes. De manera que al final todo forma una esfera. Y esto es lo que hace Cielab. Cielab define el color, igual que Munsell, a través de su luminosidad, lo que pasa es que cambia la escala. Y en vez de ser de 0 a 10, es de 0 a 100, en los límites entre los que se encuentra la luminosidad de un color. Y después define la cromaticidad, el croma, y el tono. Esta terna de parámetros L, C y H en Cielab son los parámetros cilíndricos, pero también existen parámetros lineales y eso es un avance que ha hecho Cielab con respecto a Munsell. Estos parámetros lineales trabajan o se basan en el sistema de colores opuestos. En el blanco y el negro se ve claramente, un color no se puede volver más negro a la vez y más blanco a la vez. A lo mejor no nos hemos parado a pensar que un color tampoco se puede volver más rojo a la vez y más verde a la vez, ni más amarillo a la vez y más azul a la vez. Por eso son colores oponentes. El negro y el blanco, el rojo y el verde, el amarillo y el azul, en grupos de dos, son colores oponentes, opuestos, porque no se pueden volver a la vez un color hacia un lado y hacia otro. L es la luminosidad, es la otra terna que hay para analizar el Cielab, aparte de C, H y, L, C y H, las coordenadas polares que, como dije, se basan en el sistema Munsell, hay unas coordenadas lineales y estas son L, A y D. L es la luminosidad, va del blanco al negro, de más claro a más oscuro, y las otras dos coordenadas son las coordenadas cromátricas de verdor, enrojecimiento, y de tender hacia el azul y tender hacia el amarillo. Siempre le digo a mis alumnos que para acordarse hay que pensar que los positivos son los colores de la bandera de España. Queda muy... Entonces, si un color se vuelve más rojo, aumenta su componente A, y si un color se vuelve más amarillo, aumenta su componente B. Además, cualquier color que se encuentre ahí dentro y dando esas tres coordenadas, y otro color que también se encuentra ahí dentro y del cual también tengamos esas tres coordenadas, tanto sea la terna de polares como la terna de lineales, se puede calcular la diferencia que hay entre ambos colores mediante esta ecuación de aquí, que es la diferencia global de color, que engloba la diferencia en luminosidad, la diferencia en rojo-verde y la diferencia en amarillo-azul, o bien la diferencia en luminosidad, la diferencia en croma y la diferencia en tonalidad o en tono.
Se ha comprobado, y por eso actualmente es el sistema de color más establecido, el CIELAB, que es el sistema de color perceptiblemente más lineal. Eso quiere decir que dos colores clasificados dentro de él, por ejemplo, un color que tenga L50, B20 y A10 y un color que tenga L70, B20 y A15, si hacemos la diferencia entre ambos, la diferencia numérica que obtenemos está muy cercana, es decir, se parece es decir, se ajusta muy bien a la diferencia visual real que hay entre ambos colores. Lo de real y no real también es un poco complejo, porque para conocer esto, para conocer que el espacio de color CIELAB es perceptiblemente mejor adaptado, nos basamos en estudios de percepción de color, y esto no deja de decir, esto lo que es finalmente son ensayos en los cuales las personas van, aprecian los colores y determinan si encuentran o no diferencias de color entre dos colores. Esto llevado a un montón de casos, un montón de personas, en un montón de sitios distintos durante un montón de años, permite establecer unos parámetros y unos umbrales de percepción de color de los que hablaré después. Bien, aunque la manera sencilla de entender todo esto es decir que el sistema CIELAB está representado en una esfera, la realidad se ajusta más bien a esto, ¿no? A un cuerpo que es algo irregular y que no es perfectamente esférico. Una parte de las razones para que esto ocurra son precisamente las que indiqué anteriormente. El hombre, es decir, el hombre no observa igual todos los colores, no aprecia igual todos los colores, y el sistema CIELAB se adapta a lo que aprecia el hombre, no al revés, con lo cual esto es la realidad, ¿no? Viendo que no todos los colores se aprecian igual por el hombre, por el ser humano. Aquí vemos dos ejemplos, también es simplemente por ejemplificar. Esto es una base cromática AB, aquí a una luminosidad de 25 y aquí a una luminosidad de 75. Se aprecia perfectamente como a 75 los colores son más luminosos, aunque se trata de los mismos colores, que a 25. Bien. ¿Cómo hacemos en el campo del patrimonio monumental construido y en general? Estos aparatos que voy a mostrar aquí también se utilizan, por ejemplo, en industria, bueno, sitios donde se hacen los automóviles, ahora no me sale, perdón, también en el campo de la alimentación, muchísimo. De hecho, recuerdo que hace años es muy interesante definir bien el color también por asuntos tales como, recuerdo que el queso fresco, por ejemplo, se había asociado al color azul, azul intenso, y Burgo de Arias había denunciado a otra empresa porque decían que le había copiado el mismo tono de azul, y precisamente se llevó a un grupo de color que trabaja en Alicante, hizo una serie de análisis para determinar hasta qué punto el color era el mismo o no y iba adelante o no la demanda. Es decir, que es importante, ahí volvemos con la subjetividad, cuantificar y tener un dato cuantitativo. Entonces, aquí vemos distintos aparatos de medida de color. Esto es un colorímetro, fundamentalmente hay dos aparatos, un colorímetro triestímulo o un espectrofotómetro portátil. Actualmente cada vez se usa menos el colorímetro triestímulo y más el espectrofotómetro portátil. Las ventajas del espectrofotómetro es que además te da valores de reflectancia en todo el rango del visible de un determinado color, con lo cual es más informativo. Aquí vemos una compañera midiendo en una cantera la recolonización por cianobacterias y algas mediante el colorímetro. Y estos son dos espectrofotómetros que todos los aparatos los tenemos en nuestro laboratorio. Este es un espectrofotómetro más antiguo, con el que yo hice la tesis, de hecho, y este es el espectrofotómetro más moderno. Este espectrofotómetro Konica Minolta probablemente sea actualmente el aparato de medida de color que tiene mayor número de laboratorios y empresas. Y aquí se observa un poco como el color tiene una esfera de integración dentro de la zona de medida. Eso lo que hace es que cuando se registra el color y antes de detectado,
el color es proyectado en las paredes de la esfera. Es una esfera blanca en su interior, tiene sulfato bárico y entonces fruto de esa interacción termina dando una señal al detector, que es la que se registra. Bueno, y ahora voy a empezar con los casos de estudio para un poco ver la parte práctica de todo esto y qué se puede conseguir. Diré que todos los trabajos que aquí presento están hechos en nuestro laboratorio por nosotros. Si alguien que vea la charla tiene interés en alguno de ellos y no lo puede conseguir en internet, digamos así, que me escriba sin ningún problema. Mi correo electrónico es patricia.sanmartin@usc.es y yo se lo mandaré encantada. O si tienen, además de las dudas que se van a plantear el martes en el debate, si a alguien le queda alguna duda o ve este vídeo con posterioridad, pues también que me escriba para preguntarme lo que quiera. He dividido los casos de estudio en 4 grandes bloques. A uno le he llamado recuperación del color, recuperación de los colores, y vamos a ver distintos casos en los cuales a través de la medida cuantitativa del color, mediante un espectrofotómetro o un colorímetro, se caracteriza fidedignamente, correctamente el color y se puede conocer el color exacto que se busca. El otro bloque es la detección de la colonización inicial, que como decía al principio de mi charla, es un gran campo de estudio. Toda mi tesis doctoral fue sobre eso, de hecho, medida de color para conocer en qué momento se produce la primera colonización del material lítico, sobre todo del granito. En el otro bloque hablaré de los tratamientos de conservación y su repercusión en el color. Tratamientos biocidas y distintos tratamientos que se puedan dar en los monumentos. Y en el cuarto y último bloque hablaré de la bioreceptividad y el color. La bioreceptividad, antes hablaba del biodeterioro. El biodeterioro es cualquier cambio en las propiedades físicas y químicas de un material debido a la acción de los organismos vivos. Esa es la definición más ampliamente usada de biodeterioro. Algunos científicos consideran el biodeterioro estético como parte del biodeterioro, aunque este no dañe física ni químicamente el material. Bueno, físicamente podemos considerar que lo daña en el sentido de que hay un cambio estético y otros investigadores no, es un tema controvertido. Vale, pues relacionado íntimamente con el biodeterioro está el término bioreceptividad. La bioreceptividad es la aptitud que tiene un material a ser colonizado por organismos vivos, su susceptibilidad, digámoslo así, a ser colonizado por organismos vivos, a que los organismos se depositen sobre él y se desarrollen sobre él, que el material sirva como hábitat donde los organismos crear un nicho ecológico. Entonces, empezando por el primero de los bloques, recuperación de los colores. Como he querido plantear trabajos que se han realizado dentro y fuera de Galicia, voy a empezar con este que se ha realizado en México, en la península de Yucatán, en la Universidad Autónoma de Campeche, mediante una colaboración con investigadores de aquella zona que trabajan en conservación de patrimonio como nosotros. Bien, lo que se hizo fue una recuperación de plantas que tenían poder tintorio. Entonces se hizo un estudio endobotánico mediante el cual se encontraron 21 plantas que eran utilizadas en época precolombina en aquella zona para teñir los materiales textiles. Antes he mostrado esta imagen al principio de mi charla, ahora explicaré entonces en el marco correcto todo el trabajo. De estas 21 especies fueron seleccionadas 4, que están aquí marcadas en negrita, para analizarse en mayor profundidad, analizarlas químicamente y su capacidad de tinción, pero también analizarlas toxicológicamente, ver si son tóxicas o no. Y además se hizo un estudio de sus propiedades añadiéndole un mordiente o no añadiéndole un mordiente. En principio los mordientes le deberían dar más toxicidad al proceso, pero se hizo estudio toxicológico de todas las partes y ahora veremos los resultados. Aquí se ve los principios que le dan coloración a las distintas especies.
de las cuales Bixa Orellana fue aquella que mostró una mayor capacidad de tinción y a la vez una menor toxicidad. Entonces, esta fue la que se empleó para las tinciones. Aquí se ve utilizando distintos mordientes, 4 mordientes diferentes, el efecto sin mordiente es esta columna de la izquierda, y con mordiente, utilizando distintos mordientes. Como se observa, no todos los mordientes provocaron el mismo cambio de coloración. Como se puede ver entre A y B, bueno, a todo esto, la imagen de la izquierda dentro de cada una de las imágenes, es decir, el circulito blanco, es el tejido sin teñir. Y el tejido a todo esto es lo que allí llaman manta, que es un tejido orgánico, un tejido de algodón, hecho con algodón. De acuerdo, entonces, como iba diciendo, aquí, por ejemplo, el efecto sin mordiente y con mordiente apenas se aprecia a nivel colorimétrico. Sin embargo, si comparamos C y D, que es con citrato de sodio, utilizando citrato de sodio como mordiente o no utilizándole, o comparamos G y H, que es utilizando sulfato de hierro, G sin sulfato de hierro, H con sulfato de hierro, vemos que se produce un cambio mayor de color. Pero un resultado muy interesante que se sacó del trabajo es que, a pesar de que hay un cambio perceptible de color, este cambio solo se debe a el croma del que hablaba antes, es decir, a la intensidad de color. Pero las tonalidades que se consiguen usando mordiente o sin usar mordiente son las mismas. La conclusión del trabajo es que una manera de conseguir una tinción eficiente dando un color intenso y que no se va con los lavados es usando Bixa Orellana sin mordiente. Además de conseguir esa eficacia en la tinción, se consigue un proceso global de muy baja toxicidad y el tinte es muy poco tóxico y además se puede emplear sin mordiente. Otro caso de estudio totalmente distinto, esta vez con materiales líticos, es aquel de conocer la gama de color de las pizarras de la península ibérica, España y Portugal, con el fin de hacer un catálogo de color cara a su reemplazamiento. Estas matrices que se ven aquí son matrices en las que se puede ver el match, es decir, el encaje que hay entre dos tipos de pizarra. Aquí hemos colocado las 50 pizarras de estudio, aquí también hay 50 pizarras de estudio y podemos ver si sustituimos una pizarra frente a otra, colorimétricamente, si el reemplazo está hecho, es decir, no hay un cambio perceptible en el color o no, o si lo hay. Porque, como decía al principio de la presentación, hay veces que se reemplazan las pizarras, se sustituyen, ya que las pizarras son muy difíciles de restaurar, con lo cual tienen que sustituirse. Y, como se puede observar aquí, hay un cambio entre el color de las pizarras originales que nos han sustituido y las nuevas pizarras. Entonces, se ha trabajado con 50 tipos de pizarras distintas, extraídas en 12 puntos de extracción minera de España y Portugal, y aquí se ven algunos ejemplos. En esta imagen, la verdad, han quedado todas con bastante tonalidad verdosa. Esta de aquí sí que era muy verdosa, las demás menos, pero han quedado todas bastante verdosas, pero es un problema de la pantalla de mi ordenador, disculpad. Entonces, como decía antes, bueno, estos son algunos ejemplos, como decía antes, muy interesante lo de la matriz de match. Y para explicar esta matriz voy a explicar los umbrales a los que me refería antes, los umbrales de percepción de color. Entonces, vemos en la matriz que hay colores grises, hay colores negros, hay colores rayados, es decir, hay colores grises más claros y más oscuros, hay colores negros y hay colores blancos, ¿no? ¿Qué significa cada uno de estos colores? Bien, abajo tenemos la leyenda y dice que un color blanco significa más de 3 unidades CIELAB de diferencia de color, con lo cual es inaceptable un reemplazo entre las dos pizarras que se están comparando y cuya diferencia global o total de color, delta E, que se calcula mediante la ecuación que indicaba previamente, que se puede
realizar la ecuación se puede calcular a través de las coordenadas polares o a través de las coordenadas lineales, polares o cilíndricas o lineares. Si es mayor de 3, esa diferencia no se puede, es decir, no se puede haber reemplazo, no se puede considerar ese reemplazamiento, ya que la diferencia de color sería muy perceptible. Luego hemos hecho otro bloque, digamos, otra zona que sería entre 3 unidades CIELAB y 1,75 unidades CIELAB, donde el reemplazo es bajo pero se puede realizar, pero no está, es bajamente aceptable, digámoslo así. Luego hay otro bloque entre 1,75 unidades CIELAB y 1 unidad CIELAB, donde el reemplazo es intermedio, y menor de una unidad CIELAB el reemplazo sería altamente aceptable. Entonces, ¿de dónde salen estos umbrales? Como decía antes, CIELAB se basa en la percepción. Para aplicar mejoras a CIELAB que se aplican todos los años, hay reuniones anuales en Viena para estudiar qué mejoras se hacen del sistema de color CIELAB, cómo también se mejoran las ecuaciones para calcular las diferencias. Esta ecuación que puse antes, que es la más empleada, de delta D, es de 1976, pero frente a estas hay una versión actualizada del año 94 y una versión del año 2000 que incluyen factores de ponderación en la ecuación, los cuales permiten adaptar mejor la diferencia, es decir, el valor numérico, a la realidad, es decir, el cambio visual que se produce. Los estudios dicen que la mejora de 94 frente a 76 es muy superior a la mejora de 2000 frente a 94 de estas ecuaciones. Sin embargo, sigue, es decir, parece que no terminan de calar, digámoslo así, no terminan de tener un feedback positivo en la comunidad científica ni industrial estas ecuaciones del 94 y el 2000, y se sigue utilizando en muy gran medida la ecuación del 76. Entonces, cuando te da un valor, tú tienes que pensar, vale, me da 1,5, la diferencia de color entre estos dos colores. ¿Pero qué significa 1,5? Bueno, desde los años 40, el primer trabajo importante es el trabajo de 1942 de McAdam. Hay estudios de umbrales, de determinación de umbrales de percepción de color. Como decía antes, para realizar esos estudios se buscan personas de distintas edades, distintos sexos, distintas zonas, es decir, muy global, lo más global posible, y se les, siempre colocados a la misma distancia de las muestras, con una iluminación constante y siempre la misma, etc, etc, y determinada, etc, 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 se les manda decidir si ven dos muestras que son bastante similares, si las ven similares, si las ven diferentes, que hagan un rango de cuáles considera que son más similares a las otras, unas de otras, etc. Y en base a todo eso se determinan los umbrales. Vale, los umbrales más asentados son 0,73, y hay un trabajo, también decir, sobre esto muy interesante de Manuel Melgosa, un profesor de la Universidad de Granada, escrito en castellano y publicado en Óptica Pura y Aplicada. Ahora no recuerdo el nombre del trabajo, pero es algo así como avances y mejoras en diferencias de color y como análisis de las ecuaciones, algo así. Es un trabajo muy interesante donde habla de todos los estudios que dieron lugar a determinar esos límites. También decir que Manuel Melgosa, hace años por lo menos, no sé actualmente cómo está, es el único español que pertenece a la CIE y que va a las reuniones en Viena para avanzar en estudio de color. Se hizo una persona muy, muy importante en este campo, además de muy simpática. Pues como decía, en base a todos esos trabajos, gente como Melgosa ha determinado que 0,73 o una unidad CIELAB es el umbral más bajo de color que existe. Si entre dos colores que tú analizas la diferencia te da
0,70, imaginemos, eso significa que nadie, ni siquiera un observador con la vista entrenada para ello, puede diferenciar entre esos dos colores. Es el umbral más bajo que hay de percepción de color. El siguiente umbral es 1,75. Bueno, hay esa horquilla entre 0,73 y 1. Está más asentado 1, pero también se puede tomar 0,73. 0,73, 1. Ese sería el primer umbral. Segundo umbral, 1,75. Es una, le llaman la diferencia supraumbral, es decir, algunos observadores pueden encontrar la diferencia, pero en una gran medida no. Es como un umbral superior al anterior, como más laxo, digamos, pero que sigue siendo un umbral bajo de color. El siguiente rango, el siguiente valor es 3 unidades CIELAB. 3 unidades CIELAB se considera el valor a partir del cual sí que son diferentes dos colores. Si entre dos colores la diferencia te da 3,2, en principio cualquier observador con visión normal, y por visión normal me refiero a que no tenga problemas de daltonismo, etc., puede diferenciar ambos colores, puede considerar ambos colores colorimétricamente diferentes. Por encima de ese valor de 3, que aquí no lo consideramos, llegamos hasta 3 y por eso, ahora una vez explicado eso, se entiende por qué hicimos esa separación en tramos de la sustitución, el reemplazamiento de las pizarras. Vale, pues por encima de ese valor de 3 está el valor de 5. 5, que es un valor alto, es decir, dos colores que tengan una diferencia de color de 5 unidades CIELAB realmente son colores distintos. Pero en patrimonio y en conservación es un color, es un umbral, es un límite muy establecido y muchísimos trabajos que os podéis encontrar de medida de color en patrimonio utilizarán ese umbral de 5 unidades CIELAB. Bien, esto son como los umbrales y los límites más asentados, pero de unos años a esta parte, 7 u 8 años, se ha venido a sustituir el 3 por 2 unidades CIELAB. Y hay un trabajo de 2011 que dice que el umbral que se colocaba siempre en 3 se debe bajar hasta 2 unidades CIELAB y considerar que es a partir de 2 unidades CIELAB cuando cualquier observador puede diferenciar entre dos colores con facilidad. Nosotros pues trabajamos con ambos, ya digo, cada vez más se aplica el 2. Cuando yo hice mi tesis en color, que la hice entre 2007 y 2012, recuerdo que decían, en color todo es el 3. 3 es el número de parámetros, 3 es el umbral de color más importante, 3 tal, pero sí que es verdad que cada vez más encuentro los trabajos que utilizan 2 como umbral básico, digámoslo así, para diferenciar entre dos colores, sin entrar en valores ya de diferencia muy baja de color que solo observadores entrenados los aprecian. ¿A qué me refiero cuando hablo con observadores entrenados? A todo esto que lo dije ya varias veces, observador normal frente a un observador con visión entrenada. Por ejemplo, cuando se hace la carrocería de los coches, ellos miden con colorímetros y espectrofotómetros, pero además siempre tienen a una o dos personas con la vista entrenada que diferencian y dan el match, es decir, dicen si sí o si no, estos dos colores se pueden considerar diferentes o no. Estas personas tienen mucha mayor capacidad para distinguir entre dos colores. Vale, otro caso, el del barrio de la Tinería en Lugo, del que hablé antes. Este es un trabajo que hicimos en 2006-2007 y publicamos en 2011. Es un trabajo que a mí me parece súper bonito. Lo que se hizo fue coger muestra de trozos de madera, de puertas y ventanas de distintas casas del barrio de la Tinería en Lugo. En aquella época se estaba haciendo la recuperación del barrio y se quería encontrar el color original con el que habían sido pintadas esas puertas y ventanas en el siglo XIX. Entonces, se cogieron unas 14 muestras, 13 muestras y la mayoría de ellas, menos 2, la 6 y la 12,
se encontraban, como se puede ver aquí, esto es la rueda de color mousse, el de la que hablé antes, en la misma franja, en la misma zona de color. Eran todos colores rojizos. Se encontró también el pigmento, bueno, estoy explicando la parte de color, pero también hay una parte de análisis composicional. Se encontró también el pigmento del cual provenían estos colores, era ocre rojo, en algunos casos con algo de plomo rojo. El barrio de la Tinería, estos colores originales, las puertas y las ventanas estaban pintadas de rojo porque era un barrio de prostitución y entonces se asociaba el color a eso. Es interesante ver cómo eso, no hay apenas diferencia entre los colores de las distintas zonas. Se pudo medir quitando, aquí hay una imagen que lo muestra, quitando las capas de arriba, se pudo medir la capa que estaba más pegada al sustrato, a la madera. Esto no lo he dicho antes, pero el área más pequeña que puede medir un espectrofetómetro o un colorímetro es un área de 3 milímetros de diámetro, un área circular de 3 milímetros de diámetro. Y nosotros hemos trabajado, tenemos un estudio publicado que demuestra que pues, se le puede meter arandelas de color blanco para tapar el 50% de esa área, entonces reducirlo a 1,5 milímetros de diámetro, el área de medir, y las diferencias que se encuentran no son significativamente diferentes. Lo ideal es no meterle la arandela y medir con el aparato tal cual está, pero en caso de necesidad nuestro trabajo demuestra que el cambio no es significativamente diferente en el color que se toma con el aparato. Es lógico pensar en el blanco como color para la arandela, ya que, como decía antes, por dentro la esfera es también de color blanco, entonces es un poco como un cierre algo mayor de la esfera en la zona de medida. Vale. ¿Qué fue muy importante en este trabajo? Las pinturas que se ve aquí en las estratigrafías, que llegamos a encontrar 16 capas de pinturas, unas superpuestas sobre otras. Un parámetro que nos valió mucho para conocer, porque también pensamos, es que a lo mejor la roja que vemos, se ve aquí adherida a la madera, a lo mejor no es una pintura del siglo XIX, a lo mejor se lijó todas las capas de pintura, se repintó y es una pintura moderna. Y algo que nos valió mucho, y luego a partir de ahí tiramos, pero que fue muy importante para la datación, fue la presencia de titanio. El óxido de titanio se formuló por primera vez en 1921 y eso lleva a que las capas de titanio sabes que van a ser posteriores a esa época, por lo menos, a los años 20, mientras que las capas sin titanio son anteriores. El titanio actualmente en la pintura actual es el componente mayoritario, es decir, casi todas las pinturas contienen titanio. Y eso nos ayudó a delimitar y también de las estratigrafías tomadas ver si alguna no contenía la pintura original. Y en relación a esto está el siguiente trabajo también de recuperación de color y es el trabajo que se realizó en el edificio de la Alameda, que actualmente es la Guardería de Santa Susana y que fue el pabellón para recreo industrial realizado en la Exposición Regional de Galicia de 1909. El edificio se proyectó y se construyó entre 1908 y 1909, fue una obra de Antonio Palacios y como se hizo para la Exposición Regional de Galicia, que tuvo lugar en Santiago en 1909. Es una exposición muy interesante, sobreviven algunos edificios de aquella época, este por ejemplo, y se construyó en toda esta zona donde ahora están las facultades de química, farmacia, bueno, toda esta explanada aquí donde se encuentra el Campus Sur, se construyeron varios edificios. Es muy interesante. Este edificio ha pasado por distintas etapas. Al principio eso era un pabellón de recreo para socios y demás.
Luego también estuvo ocupado por la Falange y desde los años 70 trabaja como guardería. Antes también había trabajado un poco, había sido un poco guardería, pero es la guardería de Santa Susana desde los años 70. Se quiso en una restauración en el año 2008, es decir, hace muy poco, conseguir encontrar cuál era el color original para pintarlo del color en el cual lo había proyectado Antonio Palacios. Entonces, aquí se ven estratigrafías de las muestras de pintura tomadas, aquí se ven zonas, estas fotografías son de 2018, zonas donde se tomaron las muestras y los colores que encontrábamos iban desde el vainilla hasta el blanco. Estas muestras eran extremadamente pequeñas, lo que es la muestra basal, la muestra primera, la capa de pintura primera, no se pudo realizar por ello medida de color, lo que decía antes, hace falta áreas circulares de al menos 1,5 centímetros, y lo ideal, 1,5 milímetros, perdón, de diámetro, 1,5 milímetros de diámetro, y lo ideal son 3 milímetros de diámetro, pues no tuvimos tan grandes, entonces lo que se hizo fue microscopía electrónica de barrido y se pinchó con EDS para conocer la composición. Y de nuevo jugó un papel muy importante la presencia o no de titanio. Las capas más recientes todas contenían titanio y empezamos a analizar con más detalle aquellas capas que a medida que íbamos bajando, se ve aquí, ¿no? Las capas superiores frente a las inferiores y demás, y a medida que íbamos bajando iba desapareciendo el titanio. Y finalmente se comprobó que el con el que se había realizado el edificio era óxido de zinc. Eso le daba una coloración blanco-nieve, de hecho el color que la tonalidad, bueno, la tonalidad no, el color que aporta el óxido de zinc es un color blanco-nieve, y se estimó un poco qué características debía tener ese color. Y nuestra información fue tomada en cuenta para la restauración del edificio que se realizó estos últimos años. En el 9 creo que se pintó finalmente el edificio. De nuevo. De acuerdo. Hasta aquí recuperación de colores y ahora hablaré de la detección de la colonización inicial. Es en lo que menos me voy a parar porque, como he dicho, hay muchísima información sobre esto. Es decir, utilizar el color para determinar la presencia de organismos en sustratos líticos es probablemente una de las partes de medida de color en patrimonio que más estudiada está y más trabajada está. Como decía antes, lo que queríamos saber es cuánto tarda en recolonizarse y contrastar cuándo se ve el cambio de color y cuándo empieza a ser medible. Entonces se limpiaron estas tres zonas que se ven aquí. Son zonas de escorrentía de agua, por eso se colonizan tan rápidamente. El agua es uno de los patrones fundamentales para que haya colonización biológica en fachadas. Entonces se limpiaron y durante algo menos de un año se fueron midiendo cada 15 días el color, cómo iba cambiando en esas zonas limpiadas y que iban a ser recolonizadas. En paralelo, en el laboratorio se cogieron probetas de granito similares al granito del edificio del Centro de Supercomputación de Galicia, donde se estaba realizando el experimento, y se inocularon con cantidades muy pequeñas de fotótrofos. Estas cantidades se sabe cuál era, es decir, se inocularon de manera que se supiera cuál era la biomasa que contenían y también su contenido en clorofila. Y cogiendo un grupo amplio de personas, hicimos nuestro pequeño experimento psicofísico de percepción de color, que aquí se ven a la izquierda los resultados. Entonces se le iba preguntando a la gente, aquí ves una colonización perceptible, aquí no la ves, siempre la misma pregunta, preguntas sencillas de ese estilo, siempre colocando a la persona, al observador, a la misma distancia, con la misma luz, e intentando buscar una representación amplia en edad, etcétera, como decía antes. Estos gráficos, en base a las respuestas, sí, aquí veo que hay gráficos en los cuales se cruza, como se observa aquí,
perceptible frente a imperceptible. Y en la zona de cruce, eso es el umbral. Ahí es cuando se empieza a determinar el cambio de color. Si se ven aquí, los resultados para diferencia de L, diferencia de A y diferencia de B separadamente son estos. Es muy interesante ver que B, de los tres parámetros CIELAB, cogimos la terna lineal, es aquel que antes, porque lo hace con 6,3 miligramos centímetro cuadrado de biomasa y con una cantidad de clorofila de 0,10, frente a sus compañeras que lo hacen a 0,24 y a 12,6, es la que antes determina la presencia de organismos fotótrofos en la muestra. Es decir, de los tres parámetros de color, L, A y B, B sería aquel que antes detectaría la presencia de colonización. Esto es interesante y está en línea con estudios anteriores realizados en cuarzo y en cemento, que también demuestran que de los tres parámetros B es el mejor para determinar la presencia de organismos. En nuestra experiencia, y ahora veremos otro caso, hemos comprobado que cuando el sustrato es acromático, gris, blanco, negro, es decir, colores de A y B muy cercanos al cero, muy bajos numéricamente, siempre B funciona mejor. Sin embargo, cuando el sustrato es más cromático, un granito silvestre, significa que está ligeramente alterado, con lo cual, o altamente alterado, bueno, alterado, un granito más alterado, con lo cual tiene un color pardo amarillento, debido a la oxidación de las biotitas, y su coloración es distinta. Iba a decir simplemente que fijaros alguna vez si veis un granito más alterado, veis que se nota porque tiene unos halos de oxidación rodeando las partículas negras, que son las biotitas, que son las micas negras dentro del granito. Bueno, pues cuando el granito está más alterado y tiene ese color más amarillento, en cambio pasa a ser A el que funciona mejor. He dicho el granito, pero puede ser cualquier otro tipo de roca. Por ejemplo, en esquisto funciona mejor A también. Es una roca más que un granito, como puede ser un leucogranito o un granito de menos cromaticidad, como muchos de los edificios. Bien, y por último, L, también en base a nuestra experiencia, es el parámetro más errático que hay para esto. Ocurre una cosa con L. L está altamente influido por la cantidad de humedad que hay sobre el material a medir. Con lo cual, en este tipo de experimentos, la roca puede estar más o menos humedecida y eso va a influir muchísimo en L. Mientras que no así en A y B. Por eso es un parámetro, como vemos aquí, más errático y que no sigue un patrón claro. Entonces, aquí hemos marcado, aquí los resultados eran bastante erráticos, subían, bajaban, no seguían una distribución clara, con lo cual no los hemos marcado. Y aquí la flecha indica cuando el parámetro de color te empieza a dar señal de que se está produciendo la colonización. Empieza a darse un patrón y un patrón seguido. Mientras que la bolita indica cuando eso es perceptible al ojo humano. Y estas bolitas las hemos colocado en base a nuestros resultados de estudio psicofísico. Hemos colocado las bolitas, porque lo que queríamos era conocer justo para este experimento en concreto, es decir, ad hoc para este experimento, cuándo empieza a ser perceptible la colonización. Entonces, como ya decía aquí también se observa, para el caso de B es antes cuando el parámetro empieza a marcar la presencia de colonización, y también es antes, en algunos casos, sí, es antes cuando empieza a ser perceptible. Bien, es importante, y esta es la conclusión de este experimento, jugar con la diferencia de tiempo que hay entre la flecha, es decir, empieza a haber colonización, y la bolita. Esa colonización empieza a ser perceptible, porque en ese margen de tiempo, en ese tiempo es en el que nos tenemos que mover para tomar decisiones acerca de la conservación, para trabajar en un marco de conservación preventiva. Bien, este es otro caso de estudio, algo relacionado con el anterior, pero ya no hablaré de detección de la colonización inicial, sino de efecto de los tratamientos. Antes decía que para recolonizar allí utilizamos agua y cepillo. Bien, pues un poco ampliando eso, en el caso del monasterio de San Martín Pinario,
que, como sabéis, es el segundo edificio más importante históricamente en Santiago de Compostela después de la catedral, y ha sido declarado BIC para el año 2021. En el claustro del monasterio, en el claustro principal, se ha llevado a cabo un estudio de pequeñas catas de limpieza para conocer la respuesta de distintos productos de limpieza y productos biocidas a la eliminación del biofilm formado. Entonces, los productos son estos de aquí: limpieza en seco, agua, etanol, cloruro de benzalconio, biotin, preventol, etc. Bien. Uy, perdón. Vale. Lo que decía antes, la roca es mucho más amarillenta, ¿de acuerdo? No es tan acromática como el centro de supercomputación, o como un cemento o como un cuarzo, y A da una mejor respuesta. La mejor respuesta de A, por ejemplo, se puede ver muy bien en la limpieza en seco, el cepillado en seco, ¿no? Se observa perfectamente, aquí lo tenemos, A, que es esta segunda barra de aquí, cómo con el tiempo, un mes, 3 meses, 3 meses, 6 meses, 12 meses, va aumentando la barra hacia abajo, es decir, aumentando la componente A, la componente, perdón, verde, ¿no? Que es la relacionada con el valor negativo de A, va aumentando, ¿no? En cambio, en B, los valores que se muestran son más erráticos, es decir, responde mejor A. Y esto lo hemos asociado al sustrato, que es más pardo. Otro caso de estudio, similar pero no igual, el que tenemos en el monasterio de Sobrado dos Monjes. Este lo vamos a publicar próximamente, aún no lo tenemos publicado. Bien, también en el monasterio de Sobrado dos Monjes se ha realizado durante los últimos años un estudio completo de rehabilitación del monasterio y se ha llamado al grupo GEMAP, en un proyecto coordinado por Beatriz Prieto para el análisis de la colonización presente y también conocer qué métodos de limpieza emplear. Entonces, como se puede ver aquí, hay gran cantidad de líquenes, sobre todo de líquenes de colores acromáticos. Hay este líquen de aquí, que es Xantoria parietina, de color amarillento, pero también nos encontramos con Ochrolechia parela y con Lecanora campestris, que son estos líquenes blancos y negros que se ven aquí. Vale. Lo que se hizo fue, igual que en el monasterio de San Martín Pinal, hacer pequeñas catas de limpieza en las 4 orientaciones del edificio: este, norte, oeste, sur. Bueno, lo he puesto en orden alfabético. Hacer una limpieza. Se hizo lo siguiente: se midió el color cuando estaba colonizado por los líquenes, se hizo una limpieza en seco con cepillo, se midió el color también, y a continuación se hizo una limpieza en húmedo utilizando NuDes y luego limpiando con agua y haciendo una neutralización del producto con agua también, pasadas tras 24 horas. Entonces, es curioso. Aquí, como la colonización no es fotótrofa, no se trata de algas ni de cianobacterias de color verdoso, sino que la coloración es liquénica, provocada por, como decía antes, Ochrolechia parela y Lecanora campestris, que son líquenes de color blanco y negro. El parámetro de los 3 que mejor ha funcionado ha sido L. Se puede ver aquí. Es decir, mayor L es mayor luminosidad, cuando se limpia aumenta, ¿no? Y todavía no se ha producido todo esto recolonización en la zona, ¿no? Pero se puede ver perfectamente el patrón. Lo más salientable, y también porque tengo que terminar ya con mi presentación, de esta figura es eso, la buena respuesta de L, y es curioso, esto también se debe al color de lo que estamos analizando, tanto lo que eliminamos como con lo que se recoloniza la pared no es de color verdoso como en otros casos de estudio anteriores, y por eso el buen funcionamiento de L. Tampoco influye tanto el grado de humedad que contiene el organismo a analizar, ya que el líquen no retiene la humedad de la misma manera ni cambia de color de la misma manera que lo hacen algas y cianobacterias. De hecho, un estudio típico de campo para conocer si lo que hay es trentepoli o no es humectarla con agua. Si se vuelve de un color
Anaranjado es que es trentepolia frente al color rojo que tiene cuando está deshidratada, ese alga verde, que aunque es roja, es un alga verde. Y otra cosa interesante es la mayor presencia de organismos una vez limpiado en la fachada oeste. Esto también se ve en San Martín Pinario y en otros edificios. Esto es sobre todo debido a la dirección del viento. Las caras más colonizadas en Galicia son la cara oeste y la cara noroeste. Y es sobre todo debido, como decía, a la dirección del viento. Vale. Biorreceptividad y color, y con esto ya termino. Como decía antes, la biorreceptividad es la actitud de un material a ser colonizado. Es muy importante estudiar la biorreceptividad porque la biorreceptividad te permite conocer cómo va a responder el sustrato a la colonización. Algunos se acordarán cuando se empezó a construir el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, que fue una obra de Álvaro Siza, que aún no se había terminado de construir, se construyó en 1993 y el edificio ya presentaba muchísima colonización biológica. En aquel momento se llamó a Beatriz Prieto y a Benita Silva para preguntar y para conocer por qué ocurría todo aquello. Y entre los factores, el que más, es decir, el de más peso para que eso estuviera ocurriendo, era que la roca era muy biorreceptiva. Porque una pregunta que se hacía a la gente era ¿por qué edificios que están al lado del Centro Gallego de Arte Contemporáneo no presentan esta colonización y este edificio sí lo presenta cuando están en la misma área, en la misma zona? Vale, pues esto es debido a la biorreceptividad, a la susceptibilidad del material a ser colonizado. De acuerdo. Nosotros hace poco hemos definido, dentro de la biorreceptividad, que fue definida por primera vez en 1995 por Olivier Guilite, un investigador belga, el concepto de biorreceptividad cuaternaria. Es un trabajo realizado con Beatriz, una investigadora de la Universidad de Oxford y una investigadora de la Universidad de Évora en Portugal. Este concepto está relacionado con el cambio en la susceptibilidad a ser colonizado de un material tras un tratamiento. Esto es muy importante porque cada vez la aplicación de tratamientos en monumentos es mayor. Entonces está bien saber cómo va a responder ese tratamiento en sí mismo también a la colonización. Entonces, lo que se hizo para este trabajo, que es un ejemplo, lo que pasa es que entonces aún no habíamos acuñado el término, por eso lo llamamos biorreceptividad terciaria. Guilite incluyó tanto las rocas tratadas como las rocas limpiadas en el mismo término de biorreceptividad terciaria. Nosotros lo hemos separado y decimos en un artículo de opinión que acaba de salir que se debe utilizar terciaria para limpios y cuaternaria para tratados, tratados con productos que dejan residuos o que incluyen un nuevo material al sustrato de partida. Entonces, en este trabajo lo que se hizo fue trabajar con los esquistos de siega verde y de foscoa en España y Portugal. Se limpió mediante distintos tratamientos, agua, un tratamiento biocida químico, un biotín, y láser infrarrojo y ultravioleta, los líquenes, como se puede ver aquí, que se encontraban en la superficie de unas muestras cogidas en ambos recintos. Y tras esa limpieza se inoculó en laboratorio para conocer cómo era la respuesta a la nueva colonización, a la recolonización, es decir, cómo era su biorreceptividad en aquel momento terciaria, ahora por la nueva nomenclatura cuaternaria. Entonces se observó que el biocida era el que daba una mejor respuesta y curiosamente el tratamiento láser con infrarrojo, se puede ver aquí, daba una mayor colonización. Y esto lo achacamos a las estrías mínimas que se habían formado, microestrías que se habían formado en la superficie del material. Esas microestrías cambian la naturaleza de la superficie, hacen un material mucho más, con mayores puntos de anclaje, digámoslo así, a los organismos. Ese anclaje y ese estriado también hace que haya una mayor deposición de agua y eso favorece la colonización y favorece el desarrollo de los organismos que se depositan sobre el material. Y finalmente otro caso de biorreceptividad, también interesante, que fue realizado en la Universidad de Oxford en colaboración con ellos y es un caso de comparar dos granitos
dos granitos de mi tesis doctoral, entonces los conocía bastante bien y es un grisal y un rosa porriño, pero que curiosamente tienen la misma composición química, mineralógica, en porcentajes muy similares, la misma textura, la porosidad, y se diferencian únicamente en el color de sus feldespatos, que en un caso es rosado y en otro caso es grisáceo. Para quien no esté muy habituado con el granito, lo que le da color a un granito, es decir, lo que hace un rosa porriño rosado y un leucogranito como el blanco cristal blanco o blanquecino es el color del feldespato. Entonces aquí se observó que en las superficies rosadas, en rosa porriño, la colonización era mayor que en grisal y esto lo asociamos a un efecto de la calidad de luz de la superficie. Beatriz y yo también estamos ahora en un proyecto que es el tercer reto de la línea Smartiago del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, de efecto de la iluminación LED de color en el crecimiento y desarrollo de los organismos. Y también ahí trabajamos con la distinta respuesta de los organismos frente a distintas calidades de luz. Calidad de luz es luz de distintos colores, con distintas lambdas, con distintas longitudes de onda. Simplemente, una cosa interesante, a ver aquí, quiero mover esto, ahora, es que hay estudios de laboratorio, que son los de arriba, y estudios de campo. Y aquí se ve, por ejemplo, lo observáis, como L baja con el paso de los días, ¿no? Pero este no se observa ni en A ni en B. Es interesante esto. Eso es porque ha habido una deposición de componentes abióticos sobre las muestras que están colocadas en campo, polvo y demás. Eso ha oscurecido el color de la misma manera, pero no está relacionado con A y con B, lo que permite demostrar que, es decir, se puede distinguir también entre el efecto de un componente biótico y el efecto de un componente abiótico, viendo en global los tres parámetros. Antes decía qué parámetro funciona mejor en cada uno de los casos, he dicho B, he dicho A, he dicho L, en función del sustrato y demás, pero quiero concluir diciendo que es interesante ver cuál funciona mejor, conocer cuál funciona mejor, que ese que funciona mejor te sirva un poco de guía, pero es muy importante trabajar con la terna junta para poder, por ejemplo, sacar información como esta que acabo de dar ahora, de distinción entre componente abiótica y biótica en el cambio de coloración del sustrato. Bien, como ya he cumplido con el tiempo, hasta aquí. Muchísimas gracias a todos los que estén viendo esta charla. Como he dicho, el martes habrá un coloquio sobre esto en el que estaré encantada de responder a todas las preguntas, cuestiones, dudas y demás. Y si alguien ve esta charla pasados estos días y tiene alguna pregunta que hacerme, con poner mi nombre en Google y USC ya sale mi correo electrónico, que es patricia.sanmartin@usc.es, y pueden preguntarme lo que sea o pedirme cualquiera de los trabajos que he expuesto. Muchas gracias por la atención.